Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el tercer vídeo de preguntas y respuestas de Madridismo al Día TV. Ya sabéis que aquellos que os apetezca dejar una pregunta y oye, todavía no la hayáis dejado, tenéis la oportunidad de dejarla en el cajón de comentarios de este vídeo y en el siguiente y en el próximo vídeo, que será ya el cuarto de preguntas y respuestas del canal, pues ahí saldrá vuestra pregunta y yo obviamente responderé. Así que si quieres participar en esta sección del canal de Madridismo al Día TV, te invito a que lo hagas. Ahora sí, voy con ello, voy a responder a las preguntas que habéis dejado, pues referente un poquito a toda la actualidad del Real Madrid e incluso para el final vamos a dejar una pregunta que es más a título personal, pero que oye, que también es interesante porque así me conocéis un poquito más, que yo creo que también esta sección se tiene que mover un poquito en esa línea, ¿no? Para que podáis conocer, en este caso, un poquito más mi faceta más personal. Vamos, en primer lugar, con la pregunta, en este caso, de José Antonio. Buenas tardes. Yo quería preguntar si Malena Ortiz va a poder debutar pronto con el Real Madrid femenino esta temporada. Muchas gracias y a la Madrid. Gracias a ti, José Antonio. Con respecto a Malena, no hay muchas novedades, pero yo diría que hasta febrero o así aproximadamente, incluso te diría marzo, no la vamos a ver de manera habitual convocada. Ya sabéis que Malena renovó en una situación en la cual se la renovó casi de forma automática por una lesión grave que tuvo, que es un acto que suele tener el Real Madrid con la situación de futbolistas en estas circunstancias. Pero bueno, lo que te digo es que va a tardar en debutar, en caso de debutar, y que lo puede hacer en, yo pienso, 2-3 meses, quizás, y que tras ello creo que no va a tener continuidad en el club, creo yo. Por otra parte, Antonio Jesús. ¿Qué pasa, Antonio? Si tuviéramos que hacer caja con jugadores para juntar a Mbappé, Alan, Vinicius, Benzema en la delantera, ¿a quién venderías de los siguientes jugadores? Asensio, Rodrigo, Jovic, Brahim, Kubo. ¿Y a quién le darías la oportunidad de seguir? Bien, me voy a ceñir en este grupo de jugadores que me has comentado, Antonio, y yo particularmente te voy a explicar uno por uno, ¿no? En el caso de Asensio, yo creo que hay que evaluar hasta final de temporada, particularmente en su caso. Todavía tengo algunas dudas, la verdad es que está pasando un muy buen momento, tiene contrato hasta 2023, o sea que vamos a ver cómo es el proceso, pero si más o menos se mantiene a un nivel como el de ahora, yo no lo vendería. Si se mantiene y no empieza en modo paso de absolutamente todo y en modo absolutamente fantasma dentro de los partidos. En el caso de Rodrigo ya te digo que no lo vendería. Claramente, su ascenso es evidente y es un futbolista hasta importante ahora mismo en el Real Madrid, que además, pues no parece que sea un futbolista que se queje si está en el banquillo, es un tío trabajador, con gol, con velocidad, con gran calidad técnica, futbolista diferente a Vini, pero que a mí me parece que puede hacerlo muy bien en el Real Madrid. En el caso de Jovic, con todo lo que me estás comentando de Mbappé, Haaland y tal, yo creo que no tiene sitio obviamente y yo lo vendería a Luka Jovic, entendiendo que es que con todo el trajín de atacantes que tiene a nivel top, pues si ahora más o menos lo ha tenido entre difícil y muy difícil, pues con Mbappé y Haaland ya ni te cuento. Y en el caso de Brahim, yo no lo vendería, yo le daría la oportunidad de meterle en plantilla de cara a la próxima temporada, si hubiera opción. Y en el caso de Take Kubo, al haber tantos trescuartistas como Rodrigo, Vinicius, Asensio ahora, Brahim Díaz y tal, pues en el caso de Kubo yo intentaría sacar algo de dinero, quizás con una opción de compra de cara al futuro o de prioridad para el Real Madrid. Vamos con Fran Pontes. Me encantan estos vídeos, gracias, Fran. Si el Madrid no existiera, esta es buena, ¿a qué equipo apoyarías en fútbol y en ACB? Bueno, te voy a decir en fútbol porque en ACB la verdad es que lo tengo muy difícil si no fuera el Real Madrid. Pero en caso de fútbol, que lo tendría muy difícil si no estuviera el Real Madrid, si no existiera, pues yo apoyaría en este caso, por una cuestión empírica de experiencia, al Rayo Vallecano, con el cual he vivido grandes noches, grandes tardes, he trabajado siendo comentarista con los partidos del Rayito y le tengo a lo que es al club y a la mayoría de la afición, quitando a unos cuantos cafres, a la mayoría de la afición le tengo mucho aprecio. Es un club incondicional con lo que es el tema de aficionados, jugadores, y es un club difícil, pero un club de barrio realmente que ha hecho cosas tremendas en la historia del fútbol para ser al final un club, insisto, de barrio. Y en el caso de ACB no te podría decir, la verdad, no se me ocurre. Carlos Núñez. Ojito, en los últimos años Qatar está regando de dinero el fútbol europeo, PSG, Bein Sports, Mundial de Qatar, etc.
¿A qué crees que se corresponde esta estrategia y hasta qué punto piensas que está inflando artificialmente el mundo del fútbol? Gracias por contestar y seguir así. A ver, evidentemente yo no tengo la información al pormenor de exactamente cuáles son las motivaciones de que los distintos estados, ya sea Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes, pues quieran entrar en lo que es el mundo del fútbol. Entiendo que ellos siempre trabajan para obtener beneficio y para impulsar su propia marca o su propio país o las empresas que ellos tienen, etcétera. Y luego, evidentemente, pues con el caso de Qatar, yo creo que se vio, y además están ahí los casos de amaños y tal, con la FIFA de por medio, con los votos, de que evidentemente, pues hay cierta sospecha de que querían sacar rédito económico teniendo el Mundial de Qatar, ¿no? Entiendo que eso les puede generar un beneficio descomunal. Si no, desde luego, los cataríes no se meterían en un Mundial. Así que yo creo que hay un beneficio económico claro. Y en cuanto a el tema de si está inflado artificialmente el mundo del fútbol, sí, porque se les permite que se inyecte dinero a los clubes europeos mediante estos clubes y que puedan camuflar este tipo de movimiento y este caudal de ingreso, de capital, pues con otro tipo de partidas. Esto un economista lo podría explicar mucho mejor que yo, pero está claro que tenemos el caso del PSG, el PSG sin llegar evidentemente al caso del Barça, tiene un nivel de deuda muy alto, tiene una masa salarial altísima, pero pueden seguir fichando y no tienen ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay un capital que le sustenta. Entonces, a mí me parece que sí que se está inflando porque estos clubes no viven exclusivamente de los recursos que generan. Y mientras clubes como el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Real Madrid, la Juventus de Turín, el Milan, etcétera, etcétera, pues este tipo de clubes importantes, por ejemplo, que te pongo aquí encima de la mesa, tienen que vivir de sus recursos, de lo que ingresan por publicidad, por marketing, por entradas del estadio, ahora ya que parece que llega la gente a los estadios y tal. Entonces creo que se están jugando con distintas cartas en la baraja de manera bestial, ¿no? Entonces me parece tremendo. O sea que sí, que está totalmente inflado. Iván de Val, ¿qué pasa, Iván? ¿Vini llegará a los 20 goles a mitad de temporada? Pues si a mitad de temporada te refieres sobre el 15 de enero, que estamos a un mes vista más o menos, yo te diría que no va a llegar. Pero obviamente Vini está para callarme la boca ahora mismo. O sea que yo te diría que no, pero la verdad es que con este tío cada día me sorprendo más. Francisco Javier, buenas noches, Quique. ¿Qué pasa, Francisco? ¿A quién ficharías desde que se vaya Marcelo, ¿no? Cuando se vaya. Yo no ficharía a nadie. Yo lo que haría sería directamente subir a Miguel Gutiérrez, que es el mejor proyecto de lateral izquierdo que hemos tenido en la cantera en los últimos años, por encima, por ejemplo, de Fran García y de Sergio Reguilón. A mi juicio, al menos, desde mi punto de vista, yo apostaría por Miguel, haciendo ahí competencia. Ahora mismo es evidente que hay diferencia entre Mendy y Miguel Gutiérrez, pero creo que es un lateral izquierdo que se va a ir ganando galones para ser jugador de la primera plantilla. Y joder, con la jornada que está saliendo jugadores, pues hay que apostar por ellos, ¿no? ¿Qué pasa, Leo? Muy buenas. Muy buen vídeo, Quique. Gracias. ¿Qué opinas del llamado relato? Somos paranoicos los madridistas porque sentimos que los medios están en nuestra contra, tanto en España como en América, o es que el antimadridismo es tan grande a nivel mundial que las líneas editoriales saben que vende mucho más hablar mal del Madrid que ser objetivos. A ver, yo creo que es una mezcla de todo, ¿vale? Yo creo que es digamos, no es ni blanco ni negro, sino una cuestión de matices y de grises. En cuanto a lo último, yo creo que vende mucho hablar mal del Madrid y creo que hay unas líneas editoriales muy marcadas para intentar generar pues una línea para desestabilizar, ¿no?, lo que es mediáticamente al Real Madrid, al club, y hay mucha gente que le tiene ganas, o bien porque son antimadridistas, porque son del Barça, directamente son antiflorentinos y son del Real Madrid, que eso pasa mucho dentro de los medios de Madrid también. Entonces, por ahí va un poco la cosa. En cuanto a si somos paranoicos los madridistas porque sentimos que los medios están en nuestra contra, no, hay muchos medios que están en contra y ahora mismo medios de comunicación como tal, a favor, aparte de Real Madrid Televisión, tienes el Chiringuito, que sí que es verdad que Josep Pedrero maneja mucha info Real Madrid, pero es verdad que lo que dices, ¿no?, hay una sensación de relato, del relato de que al Real Madrid todo lo que son sus beneficios deportivos, sus logros, se les quita valor y en cambio cuando la situación está tétrica o una situación difícil a nivel deportivo o
en relación al Real Madrid, mediáticamente con el Real Madrid relacionado, pues obviamente se le da muchísima más impacto, ¿no? Digamos que con respecto al Barça, claramente, al Barça digamos que se le matizan mucho más los momentos malos, digamos que se le justifica mucho más, al Atlético de Madrid ya ni te cuento, en España es un canteo, lo que se le beneficia mediáticamente al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay ese relato, creo que también hay medios antimadridistas, y no solo en Can Barça, en Cataluña, en Barcelona, sino más allá, en América también, con ESPN, por ejemplo, donde hemos visto casos muy gravosos, con cosas muy bestias que se han dicho, pero bueno, yo creo que eso también está un poco dentro de la grandeza del Real Madrid, y como han dicho más de uno, ¿no? Contra todos y contra todo, pues eso es el Real Madrid, al final. Miguel Ángel Zarralanga, ¿qué pasa, Miguel Ángel? ¿Qué lateral derecho fichará el Real Madrid? Bueno, no sé qué lateral derecho fichará el Madrid porque no tengo información, no tengo ni idea, pero lo que sí te puedo decir que hay laterales derechos que ahora mismo, al margen del típico Alexander Arnold, que está otra vez recuperando su nivel en el Liverpool y es probablemente junto a Achraf Hakimi, que perdimos la oportunidad de tenerle ya en el primer equipo de manera estable, pues al margen de estos dos, que me parecen los dos mejores laterales derechos, junto a Joshua Kimmich, también, evidentemente, que en el lateral derecho es otro jugador que cuando juega ahí es espectacular, aunque juega de centrocampista lateral me parece tremendo cuando juega ahí también, increíble, pero al margen de estos tres yo te voy a dejar un nombre, ya además hicimos vídeo al respecto hace poquitas horas, es Mazraoui, lateral derecho marroquí del Ajax, que es verdad que he escuchado algunos comentarios y también he leído algunos comentarios en el canal sobre que es un jugador que le cuesta defender. Bueno, yo creo que es joven, está en proyección y en crecimiento, y no es suplente de la selección de Marruecos de Achraf, de hecho ha jugado en el medio del campo para precisamente poder jugar, y puede jugar en los dos laterales, es un jugador muy completo. No sé si te sirve Mazraoui, a mí me gusta. Daniel Madrid, ¿qué pasa, Daniel? ¿Para ti qué le falta al Real Madrid de básquet? Bueno, así un poquito en general, Daniel, que siempre te gusta hablar un poquito del Real Madrid de básquet, para mí tenemos un equipo muy completo que ha dado pasos hacia adelante a nivel físico, el juego interior también ha mejorado con la llegada, evidentemente, de Gerson Yabusel, ahora vamos a ver la recuperación de Anthony Randall, que otra vez nos va a dar un salto de calidad en el puesto de 4 y para anotar por fuera, y luego, pues, creo que en tal caso, si le falta algo, es un tirador puro, un escolta que se dedique, sobre todo, a ser un metepuntos de manual, como suelo decir yo en este canal, pero eso es lo que le podría faltar, pero no creo que adolezca realmente el equipo de capacidad para anotar. ¿Es mejorable? Sí, pero creo que hemos mejorado defensivamente y somos, de hecho, en Euroliga ahora mismo el equipo que mejor rebotea, el equipo que más tapones pone y también, aún así, a nivel ofensivo, creo que somos de los 5 mejores ataques de la Euroliga, es decir, el Real Madrid ataca bien, anota unos 80 puntos por partido, prácticamente. Entonces, vaya, creo que el equipo está en un momento que tendrá bajones o subidas y bajadas, pero creo que el rendimiento ofensivo no es tan malo como manifiestan algunos. Y por último, vamos a cerrar con Alexis Bro. Me han alargado un poquito, ¿eh? Hoy voy denso, pero bueno, chicos, es que las preguntas que me habéis dejado molan bastante. ¿Qué tal eras en el cole? ¿Te portabas bien o eras de los que la liaban? ¿Te llegaron o llegaste a hacer bullying? Empiezo con lo último. Jamás en mi puñetera vida he hecho bullying a nadie. Jamás. He sido una persona que tenía mis trifulcas, como cualquier chaval, pero nunca he ido a destajo a intentar hacer la vida imposible a nadie. En cuanto a si a mí me han hecho bullying, no sé si se puede llamar bullying, pero a mí me han, sobre todo en el primer colegio, que es en el que estuve más años, había bastante impresentable, no solo en lo que eran los compañeros, sino también en el profesorado, en un colegio de monjas particularmente era, podría ser de curas, de monjas o público, da igual, pero era particularmente de monjas aquí en Madrid, y eran muy canallas muchos. La verdad es que salí bastante cabreado con el comportamiento de ciertas personas de ahí. Y yo me portaba bastante bien, la verdad, la he liado como todos los niños, pero lo normal, no la he liado especialmente. O sea, me considero que he sido buen chaval, con mis virtudes y mis defectos como persona, pero vaya, creo que no la he liado en exceso. Así que nada, pues eso, han sido las preguntillas de este tercer vídeo de preguntas y respuestas, lo que os he comentado en el principio, chicos, y os lo comento en el final. Si queréis que vuestra pregunta salga en el cuarto vídeo de preguntas y respuestas de Madridismo al Día TV, aquí abajo en el cajón de comentarios dejáis vuestra preguntita y vuestra pregunta saldrá en el próximo vídeo de Madridismo al Día. Intentaré no alargarme mucho en el próximo, ¿vale? Pero es que, joder, a veces las preguntas invitan a que uno se enrolle. Joder, es que he sido locutor, tío, toda mi vida. Entonces, bla, 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 me gusta hablar. Bueno, chicos, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de preguntas y respuestas. Chao, chao, chao.